Le bendiga una vez más. Aquí pues estamos en esta maravillosa tarde con un nuevo testimonio en esta oportunidad. Gloria a Dios, nuestro compañero, mi hermano Clemente. Aleluya. Vamos a escuchar este testimonio que es de bastante edificación, así que no se despeguen. Vamos a dejar que nuestro hermano Clemente se esté presentando. Aleluya. Buenas tardes, Carlos. Dios me le bendiga. Dios bendiga Dios más. bendiga a todas las personas que se están gozando, se seguirán gozando con parte de este testimonio. Que Dios los siga bendiciendo en gran manera. Y nada, estamos aquí para testificarle la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Dios que vive para siempre. Bueno, vamos a leer la cita bíblica. Sí, Clemente, antes vamos. de iniciar. Sí, vamos a reverenciar la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 6. Y leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho al hombre. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Bueno, desde la ciudad de San Pedro de Macorís vamos a escuchar este testimonio, aleluya, de Clemente Arias. Vamos a conocer a Clemente. Para mí es un gozo, pastor. Para mí es un privilegio estar para testificarle la grandeza del Señor. Mi nombre es Clemente Arias Lorenzo, cariñosamente me conocen San Pedro de Macorís. Lugar de nacimiento, como Edward Lawrence, que ese es el nombre artístico en la cual ministramos también la alabanza. De las canciones. De las canciones, Gloria sí. a Dios. Sí, porque de verdad un levita, un salmista que ya ha grabado su producción. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Tremendo, tremendo. Clemente Arias Lorenzo nace un 23 de enero de 1978. No nací en el hospital. Yo nací en mi propia casa. Ah, Sí. con una partera. Con una partera. O sea, Aleluya. la famosa partera, perdón, que de hecho es una tía mía. Es una señora que hasta el momento, tiene un altar grandísimo. Uf, Dios Un mío. altar enorme que trabaja con eso de seres y de cosas. Y ahí hacen el parto y salgo a la luz, a este mundo. Pero no pensando ni imaginándome nunca del propósito poderoso de que Dios tenía y que tiene todavía con mi vida. Amén. Nazco allí y de ahí entonces, después que nací, es que nos llevan al hospital. Ahí nos dan Gloria a Dios. seguimiento, Santo, hacen los procedimientos del lugar, del nacimiento del niño niño. Clemente Arias Lorenzo. Y nada, pastor. Estuve durante un tiempo en los cuidados porque mi mamá trabajaba, mi papá también trabajaba. Estuve en el cuidado de mi abuela, que también son familiares ella, la tía que hizo el parto, que tiene un altar grandísimo. Y mi abuela, que también tenía otro altar grandísimo. Uf, Dios mío. El fin es, pastor, que Edward nace, pero no habla hasta los 8 años. Wow. ¿Y qué diagnóstico tenía? No hablaba. ¿Y su mamá, su papá, no le preocupó A esa ellos, situación? ¿Qué hicieron? para ellos pensaban que yo iba a ser o era mudo. Era mudo. ¿Qué? Porque hasta los 8 años de no hablar, o sea, a esa edad, lo que sí escuché, que mi mamá me hubiera dicho que la difunta abuela, bisabuela mía, preparó un huevo ahí con su asunto. Y después que me lo dio a comer, pues yo comienzo a hablar. Dios mío. Comienzo a hablar. La bisabuela. Así es. ¿Y la bisabuela tenía algún altar? Sí. También, o Sí. sea, que eso viene... Eso viene de gerencia, de parte de mi generaciones. papá. Y mi mamá dice, quítate, porque mi mamá es de la Mata de Farfán. Yo me acuerdo que cuando todavía tengo uso de razón,
mi mamá visitaba a los chicharrones, esos lugares, y frecuentaba conmigo, que yo, de que tengo uso de razón, me acuerdo, frecuentaba en estos lugares de brujos. Visitaba. Sí, visitaba a los brujos. Pero teniendo ella brujo en la familia, visitaba brujos de fuera. De parte de papi, le mencioné la tía mía, que es cuando nazco, que ella hace el trabajo como de partera. La abuela de mi papá, que tiene el altar, Ok, también, de que parte de preparó padre, de parte ya de viene la padre. generación. Pero de parte de madre, sabe que esa parte de San Juan de la Maguana bregan con asuntos también. Fin es que nazco entre una herencia satánica, se puede decir, porque las personas que se prestan para seguir adorando a dioses falsos, que no es el Dios verdadero, o sea, que no es como lo indica la palabra, de adorar al verdadero Rey, que es Jesucristo, pues imagínese usted. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo eso? Clemente comienza a hablar ya sabiendo lo que dice, o comienza a hablar como un niño así, diciendo palabritas, e iban a saber cómo se dio ese proceso. Yo realmente no me acuerdo, pastor. Yo preguntándole a mi mamá, porque con Gloria a la Dios. única persona que yo siempre, no me quiero adelantar al testimonio, pero siempre he convivido con mi mamá, todo el tiempo con mi mamá. Gloria a Dios. Sí. Yo después, mi mamá me dice que después que mi bisabuela prepara ese asunto de ese huevo con una oración, un asunto de eso, Señor reprende en el nombre de Jesús, es que comienzo a hablar. Pero de ahí, mi mamá y mi papá, pues, tienen conflicto en el matrimonio. Ellos eran casados por la ley, casados por la ley. Esto es que mi papá nunca paraba, siempre su trabajo, pero le gustaba más la verbentina, le gustaba más el juego de Vironay, le gustaba más un sinnúmero de cosas que no era agradable. Tanto afuera de la palabra, pero también en el hogar no daba ningún tipo de ejemplo. O sea, nunca tuve calor, nunca tuve ese calor de padre. Mi padre nunca estuvo, o sea, prácticamente no paraba en el hogar. Wow. El fin es que mi Amén. mamá y él, ya mi mamá se cansa. Mi mamá me dice que cuando yo tuve los 8 meses de nacido, pues ella entra a Zona Franca. Y ella tenía que levantarse temprano a las 5 de la mañana y 4 de la mañana prepararnos la comida. Wow. Pero a partir de esa Tremendo. parte, cuando ella entra a Zona Franca y cumplo los 18 años, pues ella deja el trabajo en Zona Franca. Pero en ese proceso, mi mamá tomó una decisión en el año 1981. O sea, de no convivir ya con mi papá. Porque cada vez que llegaba mi papá, llegaba ebrio, llegaba tumbando la puerta. En una ya no aguantó y arrancó la puerta, porque mi mamá no quería abrirle la puerta. Y esto es como algo que el enemigo está como... Porque yo he escuchado testimonios y realmente el enemigo de la justicia, como dice la palabra, que vino a matar, hurtar y a destruir y a deshacer lo que Dios ya ha habido unir, como lo Amén. dice y lo establece su palabra. Aleluya. Wow. Así es. Entonces, la casa era propia, alquilada, Propia. era La propia. casa era propia. Entonces, imagino que el papá no quería salir de la casa porque quizá él fue quien se esforzó a hacerla. No, al contrario. Él le gritó que le diera lo de él a mami. Yo no, si tú, que mami... O sea, si él se iba de la casa, había que darle la mitad. Sí, Ok. había que darle su dinero. O sea, él no se acordó de que tenía 3 Tenía hijos. hijos ahí. Somos 3, yo soy el mayor. Ahí está la segunda, que es mi hermana Judith, y Erasmo, que es Oscar, que es el tercero. Pero el caso es que cuando él pide su parte, dice, "Oh", que quiere su dinero, digo, "Oh". Extraño porque, wow, Porque tengo un hijos. padre, Eso, claro. siempre los padres que son un poco, vamos a decir, conscientes, bueno, le dejan la casa de la mujer y salen. Exactamente. Y dejan que los hijos pues convivan ahí con su mamá. Como padre, Pero piensa en los hijos. piensen los hijos. En este caso él quería su mitad para él. No sé si hacer una casa para él o qué. El fin es que Gloria a él Dios. prácticamente mami vendió y le dio su dinero, pero ya mami hubiera comprado en un lugar, ya con el esfuerzo y el sacrificio, pues, durante ese lazo de tiempo que duró
trabajando en Zona Franca. Ella hubiera comprado un terreno y vendió y le dio su parte. Gloria a Y es Dios. que, ¿qué sucede, pastor? Que durante ese lazo de tiempo, nosotros nos criamos prácticamente solos. Solo. Yo, como yo era el mayor, hay cosas que cuando uno desconoce del conocimiento y que uno no sabe, es como muchos jóvenes. Pero ya la juventud de ahora, 11, 10, 12 años, ya tienen la mente abierta. Porque en 2 ocasiones yo fui violado. Dios mío. Yo fui violado, Siendo niño. sí. Mi Wow. mamá cuando en ese lazo de tiempo se iba a trabajar a Zona Franca, pues prácticamente nosotros nos quedábamos solos. En la casa. Sí, nos quedábamos solos en la casa. Y a mi mamá yo nunca le dije eso. Wow, wow. A mi esposa, después que me casé, fue que le confesé esto. Dios. Y hay que tener mucho cuidado, pueblo de Dios. Dios mío, Padre. Uno no, hay que confiar en Dios. Tenemos esa fe y la cobertura. Pero el mayor peligro está en la acechanza. Es en la acechanza del enemigo. Porque el Señor, prácticamente, el enemigo de la justicia utiliza lo de adentro muchas veces. Utiliza lo de adentro. O sea, eso tuvo que haber visto con algún familiar. Vecino. Vecino, no eran Sí, familia. no eran de familia. En sangre. este caso no eran familia. Dios mío, ¿y qué pasó? Lo amenazaba para que no hable. Para que no hablara. O sea, mira, si habla, ya tú sabes. Tú no debes decir nada a tu mamá. Y callé eso por mucho tiempo. Wow, 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 wow. Tenía menos de 10 años. Menos de 10 años tenía. Dios mío. O sea, no se enteró si el hermano suyo o también la hermana fueron abusados. No. O sea, No, en este ellos eran caso, más jovencitos, exactamente, era quizás más no pequeño. tenían tamaño Entonces yo todavía. tenía el cuidado que mami se levantaba de temprano a preparar la comida y nos dejaba. Prácticamente mi abuela, la mamá de mi papá, la difunta mamá de mi papá, era que nos chequeaba, pero entre veces. Pero esa señora también tenía otro altar. Y esa señora estaba muy, muy atenta a su asunto, de sus quehaceres. Sí, sí. Pero prácticamente Cada no quien tiene tenía. su compromiso, Exactamente. imagínense. Y más ahora, en la actualidad de ahora, todo el mundo tiene su compromiso y está totalmente ocupado en los quehaceres. Wow. Y no ha tenido la oportunidad de ver a esa persona ya siendo grande. ¿Sí? ¿Y qué reacción ha tenido? Bueno, yo lo veo, yo lo saludo normal. Yo lo saludo normal. Pero le digo que Cristo le ama mucho, Wow. que tiene un alma preciosa que salvar, que Cristo lo está esperando con los brazos abiertos. Y puede ser, digo yo, puede hacerle que esa persona me vea y puede hacerle que no sé qué pensamiento pensará, si se sentirá arrepentido, si se sentirá reprendido. No estoy en su interior de su corazón. Pero no le hace énfasis de que, mira, tú recuerdas que... No. No le recuerda eso, No. le habla... No. O sea, que de parte de Dios, en su corazón está sano. Para mí sí, porque realmente es tan tal que cuando esa persona me ve, que nos vemos, él o saca la vuelta, o baja la cabeza, o vira la cabeza. Dios mío, Padre. Porque él sabe que él me ve con mi Biblia. Soy una persona cristiana, lavada con la sangre del Cordero. Alabado sea Dios. Así es. ¿Y eso que le trajo alguna frustración en la niñez? Sí, claro. Mucha frustración. Yo viví, todavía me caso en el 2001. Tengo 20 años de casado, mi esposa. Y en este caso, cada vez que llegaba mi día de cumpleaños, pues yo lloraba. Lloraba Dios porque era mío. abusado, lloraba porque mi papá no estaba ahí, lloraba porque aún siendo hombre ya, formando un hogar, formando un matrimonio y con hijos, pues hay circunstancias que uno necesita una palabra de aliento. ¿Y quién más que su padre de confianza? Sí. Que te puedes acercar, que puedes tener la confianza de interactuar, de cualquier inquietud.
pues acercarte a Él. Dios mío. Wow, tremendo, Clemente. Tremendo. Y cómo supera esta situación sin Dios? Porque ni conoce a Dios, ni le puede contar a su madre y a su padre tampoco. El ¿Cómo? Evangelio llega a mi casa, pastor, cuando yo tenía 14 años. Hubieron dos mensajeras que estaban pregonando la palabra. Cuando fueron a predicar, yo ni sabía qué era eso, ni sabía en qué consistía. Y cuando hablaban de esa persona, yo estaba pero muy lejos, porque realmente, honestamente y literal, no sabía quién era y de quién me hablaba. Yo nunca conocí de quién me hablaba. Gloria a Dios. Hasta que entonces, por medio de las escrituras, la palabra, pues esas personas pues se detuvieron a hablarnos de Cristo, a hablarnos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es ahí Dios que mío, qué bendición. cuando nos predican y nos hablan, allá éramos mi hermana, mis dos hermanos, una sobrina y mi mamá. Ellos aceptaron a Jesucristo y yo le dije que no. Dios mío. Yo no acepto a Jesucristo. Entonces, ella dijeron, mira, el enemigo está guapo, no te queremos inculcar miedo, pero si el enemigo anda rondando por ahí, tú estás fuera de la cobertura. Yo ni sabía de qué cobertura me hablaban. Hay gente que andan en la calle, hay gente que le hablan de Cristo, hay gente que le predican de Dios, que le predicamos a Dios. Y hay personas que yo, cuando uno le dice, mira, quiero aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, dicen que no. Pero ellos no desconocen del peligro, pero en el mundo espiritual que ellos no logran ver, Amén, amén. de los ataques del enemigo. Y esa persona, me acuerdo que me dijo, mira, no te vamos a inculcar miedo, pero si el enemigo viene por aquí, tú estás fuera de la cobertura. Al otro día, pues ellas regresaron a darle vuelta a mi mamá, a mis hermanos. Y en medio de un quebranto, estaba afectado de la garganta con una fiebre altísima. Entonces ahí el Señor hace la sanidad a través de ella. Ellas volvieron otra vez, oraron por mí, Dios por sanidad. mío, Padre. Soy libre Ahí está lo de, importante de la de las cobertura. misiones que hacen Amén. los hijos de Dios. Los hijos de Dios, o sea, de pregonar la palabra, Wow, de dos en tremendo, dos. Porque esas dos siervas andaban pregonando la palabra. Pero encuentran a esta familia, aceptan a Jesucristo y le dan el seguimiento. Esa es también la importancia del seguimiento. Dios mío. Y yo realmente estaba yo estaba postrado en cama. Y acepté a Jesucristo ese día, a los 14 años. La gloria sea de Dios. Amén. La gloria sea para el Señor. A partir de ahí comenzó a cambiar todo. Sí, hubo cambios, hubo transformaciones, hubo los dones activados, que yo mismo me sorprendía. O sea, el talento de don de cántico, no sabía que tenía el don de predicar, también de hablar y de pregonar la palabra. No soy como estos grandes evangelistas que descifran código, que tienen esa cobertura, pero sí lo que obedecemos al Rey. Gloria a Dios. Gloria Obedecer a al Dios. Rey, pregonar la palabra como manda las Escrituras. Aleluya. Entonces me dice que su mamá en el 1981 decide dejar de trabajar Sí, para dedicarse a atender a sus hijos. sí. ¿Y cómo lo hace? Porque tiene que producir. Bueno, cumplo los 18 años. Ahí, desde los 11 años, yo sabía agarrar mi limpiabota, yo tenía una limpiabota. Desde los 11 años salía a buscar la cena, a ayudar a mi mamá, a limpiar zapatos, a lavar el carro. Gloria a Dios. Sí. Y es ahí, con la ayuda. Pero mi mamá, ella tenía, es como le decía ahorita, ella visitaba esos brujos, pero ella sabía leer la baraja. Y por paga, ella cobraba Por leer la carta. por leer la carta. Eso fue mucho antes de ella aceptar a Jesucristo. Ok. Ella mucho antes de ella venir a los pies del Señor. Dios mío. Entonces, ya ella no estaba trabajando en Zona Franca cuando ella hacía eso. Exactamente, ya no estaba trabajando en Zona Franca.
Ok, ¿qué otra situación llegó a pasar en su adolescencia Bueno, y juventud que tenga que testificar? bueno, en la adolescencia lo que llegaba a pasar es simple y llanamente de que no tenía, vivía una vida amargada, una vida sin sentido, Por una falta del vida amor de por padre. falta del amor de padre, eh, teniendo un problema ya psicológico, como el que yo le acabo de mencionar, violado, no quería hablar porque me sentía amenazado. Y, y un sinnúmero de cosas que pasaron también en mi vida, en la cual yo le doy gracias a Dios que me rescató a tiempo, que no pasé. Bueno, uno de los problemas graves también que me frustraron fue el maltrato verbal de mi padre hacia mi mamá Wow, cuando él llegaba alcoholizado. Dios. Cualquier persona, la palabra y el Espíritu Santo porque me ha moldeado, pero cualquier persona que me pasaba con un olor al alcohol, yo lo repugnaba y lo odiaba, porque yo quedé frustrado con ese tema. Pero Jesucristo me libertó. Cualquier persona puede estar tomando, puede estar embriagado. Yo lo malo que si el Espíritu Santo me movió a hacer una oración o a predicarle, a eso vamos, a eso Dios vamos. mío, Padre. Pero quedé con esa frustración, pero el Señor me libertó. El Señor me liberó. O sea, imagino que su papá llegaba muy a menudo, llegaba Bastante, alcoholizado y entonces eh, llegaba en alta siempre. todo el O tiempo. sea, eh, no llegaba que se acotaba, sino que comenzaba a Se ponía, agarraba un periódico viejo y se ponía a hablar, ya usted sabe por ahí, como que si era un periodista, vociferando y así. cosas. Y cuando mami le decía, pero de por Dios, mira que yo tengo que levantarme temprano para ir a mi trabajo, ahí comenzaban los pleitos y las discusiones. Aleluya. Eso fue un levantamiento, pastor. Gloria a Mire, Dios. Qué difícil, qué difícil. eso fue una batalla, pero Dios nos dio la victoria. Y hasta lo cuánto, o sea, dice que en 1981 su mamá decidió separarse de su esposo. En Sí, ese mismo año él salió de la casa. sí, no, claro, en ese Ok, mismo año. ok. De ahí mi mamá conoció a una persona, fue conociendo a una persona que lo tuvimos como padrastro. Ok. Persona que sí siempre estaba atento, se preocupaba. Siempre que la comida, él mismo nos preparaba la comida a las 12 del mediodía. Dios. Sí, siempre estaba cuarta, como dicen. Gloria. Que si un pantalón, que si los zapatos, Qué bendición. siempre. Esa persona, eh, la separación de mi mamá y él, ella era porque ella descubrió que él estaba hundido en la droga. Wow, wow, Él wow. estaba hundido en la droga. Y la droga lo llevó a la consecuencia de quitarle la vida a un vecino nuestro de por allá mismo. Uf, Que es tan tal, Dios mío. él mata a esa persona y yo no entiendo cómo es que esa persona va a la casa, mide el cadáver para asegurarse si está muerto o está vivo. ¿Usted sabe cómo, Pero, usted sabe cómo se dieron cuenta? ¿cómo? Yo no creí en eso de que la persona, el matador, cuando le daba una puñalada a otra persona y se iba, la persona cuando iba y el muerto que estaba en el féretro, en la caja, dijeron que él comenzó a botar sangre, comenzó a bombear sangre por la herida que él le dio la estocada. Y me agarraron y cerraron porque estaban sospechando de él era apellido Natera y mencionaron de que uno, apellido Natera, fue que le quitó la vida. Pero nunca pensaron que era un vecino de por allá mismo, que le quitó la vida a ese mismo vecino. Esa persona le echaron mano ahí mismo y lo apresaron. Lo Él fue a ver apresan. muerto. Sí, él fue a ver muerto. Y ahí le echaron Ahí mano. le echaron mano. Porque sospechaban de uno de los apellidos de ellos. Entonces nada más habían dos varones. Uno que estaba fuera, en los Estados Unidos, y él que estaba aquí en el país. Y esa persona, ahí automáticamente le echaron mano. Por sospecha. Por sospecha.
Entonces ahí cuando lo llevaron a la fiscalía y le hicieron la interrogación, entonces él confesó de que él fue que le quitó la vida, que él estaba bajo el afecto de la droga y le quitó la vida. Esta persona, este padrastro, pues logra cumplir su cadena, Su condena. su tiempo en la cárcel y acepta a Jesucristo. Dios, ¿y cuánto tiempo le echaron? No me acuerdo con exactitud qué tiempo fue que le echaron. Y él Pero murió. Él murió, no, pastor. no volvió con su mamá. No, porque O bajo sea el efecto de la droga, también mi mamá tuvo, ellas se fajaban y peleaban como dos hombres. Dios. Como que mi mamá era un hombre también. Wow, qué difícil para ustedes. Como Una hijos. batalla, una batalla. Muy difícil. Nosotros pasamos muchas vicisitudes. Pasamos mucha hambre, Dios mío. muchas vicisitudes. Y envuelto también en parte de la familia de mi papá, que son brujos, que le bregan a la hechicería. Y por parte de mi mamá, también. Entonces, ese señor se junta con su madre y no da ningún indicio de lo que estaba haciendo. Nunca, nunca, pero nunca me iba a imaginar de que él estaba, porque el comportamiento y todo lo que él hacía, no sé cómo él lo hacía. Porque prácticamente, pastor, prácticamente nos atendía muy bien, no se descuidaba con la comida, que es unos zapatos, que la ropa, que Pero ya él hicieron. trabajaba. Sí, él trabajaba en una discoteca, cuando eso Ok. era la antigua Disco Elegante allá en San Pedro de Macorís. Eso era una discoteca muy famosa, que él trabajaba ahí. Y esa persona, yo me acuerdo que mami preparaba la cena y yo iba y se la llevaba. Todas las noches. Mío. Pero ya usted era cristiano cuando eso. No, Todavía, o sea, tenía menos de 14 años. sí. Eso fue mucho antes de nosotros aceptar a Jesucristo. Dios mío. O sea que también tenían que exponerse al peligro. No, ahí, ya después de la experiencia que mi madre tuvo con esta persona que se llamaba Rubio, le decían Rubio, ella decide totalmente literal no unirse con ningún hombre, sino servirle a Jesucristo. Y Aleluya. hasta el sol de hoy, ahí está. Wow, tremendo. Tiene muchos años ahí esa señora como columna, ha sido como columna, aparte de que mi madre espiritual, mi todo. Y ahí está muchísimos años en el diaconado. Wow, tremendo, tremendo. En la misma iglesia se congrega. No, ella se congrega en otro concilio, pero en la iglesia Ok. pentecostal. Sí. Ok, wow. Bueno, qué bendición. El mejor esposo es Jehová. Nuestro Señor Jesucristo, pues, vamos a decir, Jesucristo es nuestro mejor esposo Así para la es. iglesia. Así que dos experiencias difíciles. Ya no quería pasar una tercera. Ya, no, yo con Ella con decidió. Jesucristo yo no va a tener Ella problemas. decidió, exactamente, hasta aquí me quedo. Dios mío, Padre. Ahí entonces cuando decido, como eso de a los 22 años, a los 23 años, perdón, decido contraer matrimonio, pastor. Me caso con mi amada y hermosa esposa Patricia Gisela Acosta, Rafael. Procreo 2 hijos, Edgar Misael Arias Acosta y Gisdeiri Arias Acosta. Ahí duramos un proceso de recaída, porque tuve una recaída donde yo caí en la infidelidad. Wow. Caigo en la infidelidad y el enemigo me tenía totalmente atado. Wow, wow. Y voy a hablar claro. O sea, estamos hablando después de 9 años en el Evangelio. Se convierte a los 14 y se casa a los 23. Me caso a los ¿Verdad? 23. O sea, tenía ya 9 años en el Evangelio. Procrea 2 hijos. Quiere decir que tenía por lo menos 2 años más, 2 años con la esposa ya. Sí. Y hablando ya de unos 11 años en el Evangelio. Entonces tiene una recaída. Cae. O sea, Oye, tiene una caída. una caída. Y Sí. cae con alguien de la iglesia. No. ¿Y cómo se dio esa caída? Esa actividad, esa recaída, al estar ministrando la alabanza, la adoración,
que me invitaban mucho. Dios. Quiero hacer un énfasis aquí, Wow. porque tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales. Esta joven me escribe por Facebook y me dice que yo he ido a ministrar, que he ido a cantar. Y dice, ¿verdad? ¿Pero de qué iglesia tú eres? Y me menciona el nombre de la iglesia. Yo soy de la iglesia X. Yo, ok, pero muy bien. Ok. Suelto la conversación. Al otro día la joven me escribe. Y duramos en ese lazo ahí, escribiéndome y yo escribiéndole también. Duramos un tiempo. Hasta que yo decido conocerle personalmente. Y ahí decidí conocerle personalmente. Pues ahí, porque ella me envió foto y veo la foto de su perfil. Pero yo nunca me acordé. Nunca me acordé, porque cuando usted va a ministrar, usted no conoce la cara de nadie. O sea, prácticamente son muy pocos los rostros que uno conoce, al menos que sean muy cercanos. Pero yo nunca identifiqué a la joven. Nunca identifiqué a la joven. Como conocida, nunca la identifiqué. El fin es que duramos un lazo de tiempo tratándonos y hablando, hasta que yo decido que quiero conocerla, porque voy a hablar claro. El enemigo de la justicia me la introdujo en la mente y en el corazón. Dios. Y ahí es que está el peligro. Porque lo primero es que se le abrió una puerta. Exactamente, O sea, le abrí esa puerta. comenzó a conversar con ella durante un tiempo y eso es peligroso, eso es delicado. Bastante. Bien Ningún delicado, el ministro, enemigo se y más aprovecha. el ministro, debe de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Debe de tener mucho cuidado. No abrirle brecha a la zorra, porque automáticamente entra. Pues yo me vi con ella. Sabe que cuando uno toma la decisión y comienza a hacer estas prácticas, usted tiene que hablar mentira, usted tiene que restringir su celular. Uno prácticamente, porque en mi caso, yo tuve que restringir mi celular. Sí, Yo tuve que pues, hablarle mucha mentira a mi esposa, wow, de que iba a tal lugar y no era cierto. Dios mío. Hasta que un día, pues, yo decido enfriándome y apartándome del ministerio, apartándome de la cosa de Dios. Ya yo no quería ir a la iglesia, yo estoy enfocado en otra cosa. Sí, porque eso totalmente desenfoca a la persona del evangelio. Exactamente. Así es. Y entonces decide conocerla y se ven personalmente. ¿Qué pasó ahí? Ahí decidimos conocernos personalmente. La joven comenzó a agradarme, a gustarme. Sí, pastor. Y viceversa. Y viceversa también. Porque Porque, ok, ella le tiró primero, ella fue la que le escribió. sí, porque ella me decía, a mí me encanta cómo tú cantas. Tú tienes una voz así, Ok. tú tienes una voz. Esa voz que tú tienes transmite como esa paz. Transmite algo que me agrada. Pero ella sabía que usted tenía a su esposa. Sí, porque que ya en mi perfil, que yo tenía en mi Facebook la foto, tenía mi aro de matrimonio. Ok. Pero después que nosotros tenemos prácticamente como alrededor como de 2 meses para 3, ella se sorprende y me pregunta que si yo soy casado. Pero conversando. O sea, ya viéndose personalmente. Claro que sí. Y yo le digo, pero yo pensé, porque yo en mi foto de perfil tengo, y en la foto del álbum de mi producción musical, yo tengo mi foto, tengo mi aro, la foto. Yo pensé que tú te hubieras percatado de que si era casado o no. Y ella dice que no, que ella no se hubiera percatado. Y yo le dije, sí, yo soy casado. Y tengo 2 hijos. Dios. En una, cuando la mamá se entera de que soy casado, ella le dijo, mira, suelta eso. Pero ok, ¿ella qué dice en ese momento? ¿Cuál fue la reacción? Ya ella estaba entrecrucijada. Porque si ella me gustaba y yo le gustaba, imagínese usted, pastor. No, pero está bien, ya porque quizá ella dice, bueno, me puedo casar con él. Pero si ahora está casado, ya hay una limitación. Exactamente. Entonces, ¿qué pensó ella en ese momento? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué dijo? Bueno, la reacción de ella es que nada más se quedó Sorprendida.
sorprendida y, como dicen, en modo avión, neutra. Dios. Y continuamos en ese proceso. Su mamá le da un consejo y le dice, suelta eso. Sí, Pero aún así ella sigue. continuamos. Porque de parte de ella, yo quise continuar también. Porque la joven me agradaba. Dios, en ese momento, ¿qué pasó con la relación con el Señor? Porque el que le sirve a Dios, le sirve con temor y con temblor y con anhelo de quedar bien con Ya Dios. yo no En tenía, este momento, yo no tenía ningún anhelo, pastor. todo se fue Todo muriendo. se fue. Wow, Todo se fue. wow, wow. O sea, porque que ya yo no sentía ese amor ferviente que sentía por las almas, ese amor ferviente que sentía por el gozo de estar en la congregación, de cantar, de ministrar. Ya yo no sentía eso. Una, porque me sentía reprendido. Sentía una voz que me decía, prácticamente me decía, ya tú no puedes ir a la iglesia porque tú no eres cristiano, tú no estás caminando bien. El acusador. El acusador ahí mimito, o sea, me la tiraba toda, una detrás de otra. Y yo mismo decía, ahí estaba el punto. Yo mismo decía, estoy preso. Ni para adelante ni para atrás. Y decidí, yo tomé la decisión. Y es ahí cuando el ser humano debe de pensar. Porque yo nunca me detuve, pastor, a analizar y a pensar lo que estaba haciendo. Dios. Porque automáticamente, el que tiene el arado, como dicen las escrituras, y está siguiendo a Cristo, debe de continuar. Amén. Porque en este caso es como Pedro. Pedro le dijo a los Jesús le dijo a los discípulos cuando estaban en la barca y se levantó la gran tempestad: no teman, soy yo. Porque él se apareció como un fantasma, dice las escrituras. Pedro le dijo que Pedro siempre ha sido intrépido y fue intrépido. Si eres tú, haz que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Dice las escrituras literalmente que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas como Jesús. Pero lo que me pasó a mí es lo mismo que le pasó a Pedro. En el punto es de que me desenfoqué de Dios. Quité mi mirada de Dios y me hundí. Wow. Me hundí. Pero en este caso Pedro no. Pedro, Dios nada más hizo así, rescató, le puso la mano y lo rescató. Le dio la mano y lo levantó. Gloria a Dios. Entonces ya para ir terminando esta parte, en ese momento decide ya no volver a la iglesia. Decidí Y no volver a no la iglesia. volver a la iglesia. ¿Cómo reacciona su esposa? ¿Y cuándo su esposa se da cuenta de que esto está sucediendo? Las esposas son sabias. Las mujeres y más cristianas son sabias. La mujer es sabia, como dicen las escrituras. Porque ella me notaba diferente. Ella me notaba diferente. Ya yo no hablaba diferente. Ya yo no sentía diferente. O sea, diferente en el sentido de ese amor, de esa ternura, de esa búsqueda y ese cuidado, de esa preocupación. Ya todo se inclinaba para aquel lado. Y duré prácticamente 10 años en ese proceso. ¿Cuánto? 10 años. 10 años. 10 años, pastor, en ese proceso. Pero, ¿cómo lo hacía ya? Porque uno puede decirle a la esposa, mira, tengo que ir a tal sitio en par de ocasiones, pero durar No, 10 ya años. yo me cansé, escúchame que lo interrumpa, yo me cansé de hablarle mentira a mi esposa. Ya yo le decía, prácticamente ni le decía para dónde iba. Atento a mí, yo arrancaba y me iba, y salía. Y eso lo sufrían mis 2 hijos, Dios. y mi esposa. Y si hoy estoy sirviendo a Cristo, si hoy estoy vivo por la misericordia de Dios, si hoy estoy respirando y estoy al junto otra vez con mi esposa, es primeramente por el amor de Dios y el amor de mi esposa. Dios mío. Su esposa continuó en el evangelio, Orando y orando peleando por su esposo. por Entonces, su esposo. sufriendo, sus hijos también, y su esposo viviendo la vida, como dice. Así mismo. Wow, así wow, mismo. wow. ¿Cuándo se entera la esposa? Porque también tuvo hijos Sí, con esa, ¿cuántos hijos tuvo? 3. Con esa mujer. Sí, 3. Alabado sea Dios.
¿Y Primero su esposa cuándo se entera de que usted tiene otros No, hijos? mi esposa se enteró con la primera niña. Ok. Ella se enteró de que yo estaba, pero nunca se imaginó con quién. Entonces ella sí se entera con la primera niña y luego pues continuaba. Lo que al principio yo le decía de esta entrevista, la hechicería y la brujería existen y tiene poder, pero su poder es limitado. Y el Señor le revela a ella, a mi esposa, y le revelaron a lo que a mi mamá y a mi hermana, de que me estaban haciendo eso. Y hay una tía de esa señora con la cual estuve, que ella brega y también tiene un tío que brega con ese asunto. Wow. Y ellos estaban haciendo trabajo. O sea, Y ese es yo- un trabajo quizá para separar la relación. Sí, Dios, porque eso fue revelado por el Padre. alabanza. Y literalmente, pastor, cuando yo me entero, pero ya yo despierto y abro los ojos, ya por la misericordia de Dios, ya muy tarde. Dios mío, padre. Ya tiene 3 hijos. Tengo 3 Tres por fuera y 2 en la casa. y 2 en la casa. Y automáticamente, pastor, cuando había algo que yo quería agarrar mi ropa, eso sí que en la primera, cuando mi esposa se dio cuenta de que tenía la primera niña, me botó de la casa. Me botó, ahí duré un tiempo donde mi mamá, Dios. después volví a hablar con ella, porque había algo que no me dejaba desconectar de ella, de mi esposa, con la que estoy casado. Y nunca pensó en irse para donde la otra, No, cuando su esposa lo sacó de la casa. duré 10 años con esa persona y yo nunca viví entre casa con esa persona. Nunca. Dios mío. Y es tan tal que cuando yo decido hablar con mi esposa y decir, mira, necesito que tú me des una oportunidad, porque yo quiero volver a mi casa, yo quiero establecer mi hogar. Y ella me acepta. Pero ahí en esa aceptación, ahí vuelve un segundo niño. O sea, tenía la primera solamente. Sí, Dios vuelvo y mío. caigo con otro niño. Y no le puso condiciones cuando entró, para regresar. No, Mira, para tú volver, No. Tiene que pasar esto, cambiar esto y esta cosa. O sea, una mujer que está orando para que su esposo regrese a la casa, entonces no pierda la oportunidad de que el esposo de una vez le expresa que quiere Exactamente. volver, no lo pierde, ven para tu casa. Pero el esposo llegó igual. Exactamente. Es tan tal que había algo en medio de esa oración. Esa señora me tenía mi ropa limpia, mi comida preparada. O sea que nunca hubo un descuido de parte de ella. Todo era ahí a la marcha. Pero ¿y cómo era? Estaba fuera de la casa, pero la ropa se cambiaba dentro de la casa. ¿Cómo era el asunto? No. Mientras estuve en la casa, Ah, ok. que estaba apartado y que estaba atado por el Ok, pecado, ok. o sea, esa atención nunca faltó. Dios mío. Qué tremendo. Y llegó el momento en que yo le cogía odio a mi esposa por algo. ¿El qué? La presencia de Dios. Dios Eso era una mío, presencia padre. que me molestaba. Era algo demoníaco, sí. Yo llegaba a la casa, yo estaba atado y no sabía. Yo estaba atado, pastor. Wow. Que la gente que está escuchando, usted que me está escuchando ahí, mira, no, usted lo que es un charlatán, un freco. Usted lo que relaja con la palabra, no. Dice las escrituras que Dios no puede ser burlado por nadie. Pero realmente cuando usted está pasando el proceso, solamente lo saben 2 personas. Usted y Dios. Y cuando usted está pasando por el proceso, que tú decides agarrar y apegarte a Dios, como yo lo hice. Porque ¿cuántas veces, después que yo caí, cuántas veces el enemigo susurrado en mi mente me decía, oiga, después que me utilizó, ¿cuántas veces me dijo a mí, tírate del puente, que iba para mi trabajo, Dios. que iba en mi motor, Aleluya. contráyate con ese camión que viene ahí? ¿Cuántas Gloria a veces Dios. el enemigo no me entró en mi mente? Después que hago y que caigo en el pecado. Muchas veces. Pero la misericordia de Dios, por el clamor de esa mujer, por el clamor de esa intercesora,
por el clamor de esa sierva de Jehová. Estoy aquí testificando. Dios mío, Padre, Y es tremendo. que el pavo y el poder de Dios, la oración, y más cuando una mujer decide pelear por lo de él, Wow, que se vuelve una leona, una guerrera. una guerrera, una intercesora. Tremendo, tremendo. Mire, líder, eso es terrible, porque había algo que me Aleluya. molestaba. Cuando yo llegaba, pastor, a la casa, a mí me molestaba la presencia. Sí, pues estaba atado. Yo estaba atado. No es lo mismo como la presencia que estoy sintiendo ahora. Cuando yo llegaba, yo lo que quería irme de otra vez. Es tan tal que yo, cuando iba a mi casa, porque yo salía, pero volvía para mi casa, había algo que decía, camina para la casa. O sea, que yo tenía que estar en la casa. Dios mío. Y duré ese lazo de tiempo y nunca viví entre casa con esa persona. Wow. Nunca. Alabado sea 10 Cristo. años, pero el propósito de Dios eran otros. Y una de las cosas es que el enemigo, pastor, me decía, ¿y ahora qué tú vas a hacer? Porque te saliste de la iglesia. Tienes ministerio. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Mira, ahora por tu culpa, oiga bien, a mí en mi mente me decía, tu esposa está sufriendo ahora, mira, tus hijos están sufriendo, pero después que me utilizó. Esa parte vamos a dejarlo para la segunda parte ya. Dios mío, Aleluya. wow, tremendo, tremendo. No, tenemos que cortar ya. Vamos a dejar espacio para una segunda parte. Bendito Dios. Pues vamos a cerrar esta parte, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a cerrar con una oración. Vamos a orar por esos niños principalmente que sufren en su casa y tienen que estar en silencio, no pueden hablar. Gloria a Dios. Y aquellas personas que tienen su matrimonio y también por problemas externos que infieren dentro de la relación familiar, pues tienen que separarse. Alabado sea. Vamos a hacer una oración. Padre amado, gracias. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Te presentamos sus niños, Padre Señor, celestial, aleluya, que se quedan en solos en tu su nombre, casa, Rey de gloria. sus hogares, Señor. Mira aquello con mente, oh Dios, torcida, momento, dañada, Jesús, Padre amado. Cómo afectan a esos declaramos niños sin liberación. importarle, Padre, las Declaramos consecuencias tu que esto le cobertura. genera, oh Dios, a cada Declaramos que tu niño, Dios presencia, amado. Señor, Te sea pedimos, sobre Dios, ellos. para que cubra, oh Dios, a cada Mira estos niño. niños, Señor, Dios estos mío, de esos adolescentes. perversos, Padre Señor, amado. que son Cúbrelo en el nombre de abusados. Jesús, para que no Que tú sean tengas abusados, misericordia. Dios. Que en el momento Que tú de te que vayan a manifiestes con hacer poder y ese gloria. abuso, Dios, el ángel, oh Dios, Tu esté palabra, delante de Señor. ellos y quite Por todo tu del palabra, medio. Señor. Padre, impida Que tú eso. lo cubras con tu También, sangre. oh Dios, te presentamos las Que tú te relaciones manifiestes, familiares. Jesús. Mira cuántas Mira los matrimonios, separaciones, Jesús. Señor, aleluya, en los matrimonios. Señor, Mira que tú, Dios mío, lo cuánta, cubras. Dios, cuántos Rompe las divorcios, cadenas. Padre, por Rompe las ataduras, algún Señor. efecto, Dios, de En tu fuera, nombre, por Rey un de gloria. tercero, o por lo En que tu sea, nombre, Señor, Espíritu que Santo. va a infiltrarse, Creemos, Dios, en Jesús, los hogares, a que tu crear manifestación se hace conflicto. evidente. Padre, que el nombre de Que tu Jesús, manifestación te se hace presentamos esos hogares, Señor, su Ey, matrimonio, Espíritu Dios, trae más Santo. unión en ellos. Espíritu Y Santo. cualquier, oh Dios, Ahora, puerta que se abra ey, para separación, que cada Dios mío, matrimonio ahora cierra mismo la que esté obra, pasando Padre. por cada Ciérrala en proceso. el nombre de Jesús. Que tú rompas las cadenas del Cancelamos los diablo en el nombre de divorcios, Dios Jesús. mío. Hey, Aleluya, que se Espíritu de están Dios, creando en penetra este ahora. tiempo, Dios mío, Ahora, sin causa alguna. desatamos liberación. Dios amado, aleluya. Desatamos que las cadenas se Por rompen en el nombre de pequeñas Jesús. causas, Señor, Por aleluya, tu palabra, que Espíritu el mismo Santo. enemigo, Dios, Creemos, Señor, crea de que una tú libertas, situación, de que tú cambias, de que tú Dios restauras mío, y que tú para llegas a tiempo. levantar, oh Jesús. Dios, esos Espíritu malos Santo, pensamientos Señor, en el contra nombre su de pareja. Jesús. Mira Padre, a Elena, gracias. mira a Katy, Entra Señor. su gracia, Mira a tu gracia Marcia, sobre ellos, mira, Señor. Dios mío, aleluya, En el a nombre de Carmen. Jesús, aleluya. Toma el control. En Toma el esta hora, control, Jesús, Dios mío. en el nombre de Gracias. Jesús. Mira a Josefa, Gracias, Padre Señor. de la gloria. Gracias. Señor, mira a Juana, oh Dios mío. Oh Jesús, Ellas están gracias. en tus manos, Señor. Gracias. Ella, Espíritu Santo, dale fortaleza. Glorifícate en el nombre de Jesús. Por tu palabra, Rey de Aleluya, gloria. Dios mío, Oh, gracias. Maestro Santo, Espíritu Santo, penetra en los hogares ahora. Ey, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Gracias, Señor, porque tú lo haces. Porque tú restauras Gracias, tu matrimonio, Señor. Sí, Señor. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Ya ustedes saben, no olviden suscribirse, los que no lo han hecho, a este canal y compartirlo para que más personas sean edificadas. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Clemente. Aleluya. Amén. Gracias por la oportunidad de dar su testimonio en este canal, Clemente. pastor. Que Dios le bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Amén. Dios bendiga.